Elena ajustó la servilleta de lino sobre su regazo, sus ojos miel, reflejando el parpadeo de las velas que adornaban la mesa. El restaurante en Polanco era un murmullo constante de poder y dinero, un escenario perfecto para la vida que había diseñado con la misma precisión que sus edificios. Cada detalle, desde el tintineo de las copas de cristal hasta el aroma a trufa blanca, era un testimonio del éxito. Andreas, su esposo, le sonrió desde el otro lado de la mesa. Esa sonrisa, la que podía vender un imperio o calmar una tormenta, era la piedra angular de su mundo. «Por nosotros, mi amor», dijo él, levantando su copa. «Por muchos aniversarios más». Ella chocó su copa con la de él, el sonido cristalino sellando una promesa que creía eterna. Su mayor preocupación, hasta ese momento, era si el azul cobalto era demasiado audaz para el vestíbulo de su nuevo proyecto. Sin embargo, algo se sentía fuera de lugar. Una corriente de aire frío en una habitación perfectamente climatizada. Durante la cena, el teléfono de Andreas vibró varias veces. Él lo ignoraba con una estudiada indiferencia, pero sus pulgares se movían nerviosamente bajo la mesa. Elena lo notó, como notó la semana pasada cuando lo escuchó hablar en susurros en el estudio, cerrando la puerta apresuradamente al verla. «Cosas del trabajo, cariño», le había dicho con una sonrisa fácil, y ella le creyó. ¿Por qué no lo haría? La confianza era el cimiento sobre el que habían construido todo, pero la duda, una vez plantada, es una mala hierba. Se aferró a la normalidad, a la calidez de la mano de él sobre la suya, y empujó la extraña sensación al fondo de su mente. Era solo estrés, el estrés de dirigir una empresa multimillonaria. El postre llegó, una obra de arte de chocolate y frutos rojos. Hablaron de su próximo viaje a Kioto, de los planos que ella estaba finalizando. Todo era perfecto en la superficie, demasiado perfecto, como una fachada impecable que esconde grietas en la estructura. Al salir del restaurante, envueltos en la fresca noche de la Ciudad de México, Elena se detuvo en seco. Un pánico diminuto y tonto la invadió. «Mi bolso», susurró, tocándose el costado como si buscara un miembro fantasma. «Lo dejé en la silla». Andreas suspiró, una mezcla de fastidio y cariño. «Siempre tan distraída, mi arquitecta. Ve por él, te espero en el coche». Le dio un beso rápido, un gesto automático que de repente se sintió hueco. Mientras caminaba de regreso hacia la entrada iluminada, Elena se reprendió a sí misma. Estaba siendo paranoica. Los susurros, las llamadas, la tensión en los hombros de Andreas, todo tenía una explicación lógica. Estaba agotada, trabajando demasiadas horas, su mente estaba jugando con ella. La vida que tenían era sólida, inquebrantable, era una estructura diseñada para durar. Pero al llegar a la puerta, el gerente, un hombre de rostro pálido y sudoroso, la interceptó antes de que pudiera entrar. Su mirada era una mezcla de lástima y miedo. La tomó suavemente del brazo, apartándola de la vista de los demás clientes. «Señora», comenzó con voz temblorosa, casi inaudible, «su bolso está aquí». Pero ocurrió algo. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Un robo? ¿Alguien se había tropezado? El hombre tragó saliva, sus ojos evitando los de ella. «Señora, le mostraré la grabación de seguridad, pero por favor no se desmaye al verla». La frase quedó suspendida en el aire, absurda y ominosa. La condujo a una pequeña oficina en la parte trasera, el olor a desinfectante y café rancio llenando el espacio. En un pequeño monitor le dio play a un video granulado en blanco y negro. La imagen era de su mesa, ahora vacía. Esperaba ver a un ladrón, a un mesero torpe, pero la figura que apareció en la pantalla congeló la sangre en sus venas. Era Andreas, su Andreas. Había vuelto a entrar al restaurante supuestamente para mover el coche, pero no estaba solo.
A su lado caminaba Luciana, su joven y ambiciosa secretaria. Elena sintió un nudo en el estómago, preparándose para la imagen cliché de la infidelidad. Un beso robado, una caricia furtiva, pero lo que vio fue mucho peor, mucho más frío. Andreas no la tocó. Simplemente se acercó a la silla de Elena, tomó su bolso de diseñador y con una mirada desprovista de toda emoción se lo entregó a Luciana. Ella, a su vez, le entregó a él un bolso idéntico, un gemelo exacto. Fue un intercambio, un acto deliberado, preciso, silencioso, como una transacción de espías, como una conspiración. El aire abandonó los pulmones de Elena en una exhalación dolorosa. No era el calor de la traición lo que la quemaba, era el hielo de un plan calculado. El hombre que amaba la estaba borrando, reemplazando una pieza de su vida justo delante de sus ojos. Y ella, como una tonta, había estado preocupada por el color de una pared. El gerente retrocedió un paso, como si temiera que ella fuera a romperse en 1000 pedazos frente a él. Pero Elena no se rompió. Algo dentro de ella se solidificó, se transformó en un bloque de hielo. Agradeció al hombre con un murmullo que no reconoció como propio y tomó el bolso. El bolso, el gemelo, el arma. Pesaba 1 tonelada en sus manos. Caminó de regreso al coche. Cada paso, una proeza de control muscular. Sus piernas eran de gelatina, su corazón un tambor desbocado contra sus costillas, pero su rostro era una máscara de serenidad, la máscara que había aprendido a usar en juntas directivas y negociaciones hostiles. Andreas la esperaba con el motor encendido, una sonata de Mozart llenando el lujoso interior del coche. ¿Todo bien, mi amor?, preguntó. Su voz era la misma melodía cálida de siempre, la que le había prometido un paraíso, la que ahora sonaba como el silbido de una serpiente. Sí, respondió Elena, su voz sorprendentemente firme. Estaba justo donde lo dejé. Colocó el bolso en el asiento trasero sin mirarlo. No podía. Sentía que si lo miraba, el cuero negro gritaría la verdad. El trayecto a casa fue un borrón de luces de la ciudad y silencio, y tenso. Él hablaba de la cena, del vino, del futuro. Ella asentía y sonreía, mientras por dentro su mundo se desmoronaba, viga por viga, hasta quedar solo en escombros. Al llegar a su casa, una obra maestra de cristal y concreto que ella misma había diseñado, sintió la primera punzada de una ironía cruel. Había construido un hogar transparente, un símbolo de su vida abierta y honesta. Ahora se sentía como una jaula de cristal. «Voy a mi estudio un momento», dijo, evitando su beso. «Me vino una idea para la fachada del proyecto de Santa Fe». Era una mentira fácil, creíble. Él asintió, distraído con su celular. La normalidad de su gesto fue como una bofetada. Para él, nada había cambiado. Para ella, todo había terminado. Cerró la puerta de su estudio con un clic que resonó como un disparo en el silencio de la noche. Se apoyó contra la madera, permitiéndose por fin que sus piernas temblaran. Su respiración era un jadeo errático. Miró el bolso que había dejado sobre su mesa de dibujo, junto a los planos de un futuro que ya no existía. Era un objeto extraño, un invasor. Con manos que no le obedecían, abrió el cierre. El olor no era el suyo. No olía a su perfume de gardenias, ni a las mentas que siempre llevaba. Olía a dinero nuevo y a un vago aroma químico. Dentro no estaba su agenda de piel, ni su labial rojo, ni las fotos de ellos dos en la Riviera Maya. Había fajos de billetes de $100 perfectamente ordenados. Un pasaporte mexicano con la foto de una mujer que se parecía vagamente a ella, pero con otro nombre, Sofía Rivas. Y en un bolsillo lateral, una pequeña memoria USB de color negro. La paranoia, que antes era una sospecha, se convirtió en una certeza helada que le recorrió la columna vertebral.
Esto no era un engaño, esto era una trampa. Estaban construyendo una jaula para ella y ella, la arquitecta, les había entregado los planos. Conectó la memoria a su computadora. El dispositivo estaba encriptado, pero Andreas, en su arrogancia, siempre usaba las mismas contraseñas para todo. Fechas de aniversario, nombres de lugares que habían visitado. Eran claves sentimentales para un hombre que, al parecer, no tenía sentimientos. Probó la primera. Kioto 2024. Acceso denegado. Probó la segunda. Santorini 2022. Acceso denegado. El pánico comenzó a subir por su garganta. ¿Y si no podía entrar? ¿Y si él descubría que tenía el bolso equivocado antes de que ella descubriera la verdad? Entonces, recordó algo que él le dijo una vez, bromeando, sobre su primera empresa fallida. El nombre del barco en el que su abuelo llegó a México. Libertad 958. Acceso concedido. Una sola carpeta apareció en la pantalla. Contenía docenas de archivos, hojas de cálculo, transferencias bancarias internacionales, correos electrónicos, copias de documentos firmados. No entendía todo, pero entendía lo suficiente. Nombres de empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales y en varios documentos una firma digitalizada. Su firma, falsificada, pero terriblemente inconvincente. La estaban incriminando. Andreas no solo la estaba engañando, la estaba preparando para una caída que lo dejaría a él libre y rico, y a ella en la ruina, o, peor aún, en la cárcel. En ese instante, las lágrimas que amenazaban con salir se secaron. El dolor se transformó en una furia fría, cortante, precisa. La Elena soñadora, la mujer que creía en las promesas eternas, murió frente a la pantalla de esa computadora. En su lugar nació una estratega. Se levantó y caminó hacia el enorme ventanal de su estudio que daba a la inmensidad iluminada de la Ciudad de México. Había diseñado rascacielos, estructuras que desafiaban la gravedad. Ahora tenía que diseñar la demolición de un hombre. Y lo haría con la misma atención al detalle, la misma paciencia y la misma precisión implacable. A la mañana siguiente bajó a desayunar. Andreas ya estaba en la mesa, leyendo las noticias financieras en su tablet. Levantó la vista y le sonrió. Esa sonrisa, la que antes le derretía el corazón, ahora le helaba la sangre. ¿Dormiste bien, cariño?, preguntó. Perfectamente, respondió ella, sirviéndose una taza de café. Su mano estaba firme, su voz serena. Por cierto, ¿no te parece raro mi bolso? Siento que pesa diferente. Lo dijo con una ligereza estudiada, una curiosidad inocente. Vio un destello de pánico en los ojos de Andreas, tan rápido que casi lo pierde. Duró menos de un segundo, pero fue suficiente. No seas tonta, mi amor, dijo él riendo. Una risa un poco forzada. Debe ser tu imaginación. Pero ella sabía que no era su imaginación. Y él sabía que ella lo sabía. El juego había comenzado. Se sentó frente a él, le devolvió la sonrisa y bebió un sorbo de su café. Mantuvo su mirada fija en la de él. Un desafío silencioso que él no pudo sostener. Fue el primero en apartar la vista. Una pequeña victoria, la primera de muchas. Mientras él volvía a su tablet, fingiendo normalidad, Elena sacó discretamente su celular. No buscó un abogado. No llamó a una amiga. Abrió un navegador seguro y buscó a los mejores investigadores privados de la ciudad. La arquitecta estaba lista para dibujar los planos de su contraataque. La primera línea, el primer trazo, acababa de ser dibujado. Elena pasó los siguientes 2 días en un estado de calma aterradora. La arquitecta que medía ángulos y soñaba con espacios abiertos se convirtió en una estratega de demolición. Su estudio, antes un santuario de creatividad, ahora era su cuarto de guerra. Compró un teléfono de prepago en una tienda de conveniencia en una colonia que no frecuentaba, pagando en efectivo.
Se sentía como una extraña en su propia piel, realizando actos clandestinos bajo el sol brillante de la ciudad. Sentada en un café ruidoso y anónimo, lejos de sus lugares habituales, hizo la primera llamada. Su voz era un susurro controlado. Necesito un investigador privado, el mejor. El hombre al otro lado de la línea, Marco, tenía una voz grave, cansada, como si hubiera escuchado todas las historias de traición que el mundo podía ofrecer. No hizo preguntas innecesarias, solo escuchó. Envíeme la mitad de mis honorarios en una transferencia anónima. Nos vemos mañana. Parque México, cerca de la fuente. Lleve un libro de portada roja. La llamada terminó. Elena se quedó mirando el teléfono barato en su mano. Era el primer ladrillo de su nueva vida. Un ladrillo feo, pero sólido. Vivir con Andreas se convirtió en una actuación insoportable. Cada mañana le sonreía durante el desayuno, le preguntaba por su día, escuchaba sus mentiras sobre reuniones y viajes de negocios con una atención fingida. Por dentro, cada palabra de él era como un trozo de vidrio en su garganta. ¿No has pensado en comprarte otro bolso, cariño?, le preguntó una tarde mientras ella se preparaba para salir. Ese ya se ve un poco gastado. La pregunta era casual, pero sus ojos la estudiaban buscando una reacción. Elena sintió un escalofrío. Él estaba probando el terreno. Quería saber si ella sospechaba. «No, me encanta este», respondió ella, acariciando el cuero con una naturalidad que le costó cada gramo de su fuerza de voluntad. «Tiene un valor sentimental». Vio la frustración cruzar el rostro de Andreas por una fracción de segundo. Fue otra pequeña victoria. El encuentro con Marco fue tan impersonal como su llamada. Él era un hombre de mediana edad, de apariencia corriente, alguien que podrías cruzarte por la calle y olvidar al instante. Estaba sentado en una banca, leyendo un periódico. Elena se sentó a su lado, con su libro de portada roja sobre el regazo. No se miraron. «El USB», dijo ella en voz baja. «Necesito saber qué hay dentro. Y necesito todo lo que pueda encontrar sobre Andreas Romano y su secretaria, Luciana Vega». Marco asintió levemente, sin apartar la vista del periódico. «Tengo a la persona indicada para el drive, una genio. En cuanto a ellos, deme una semana. Mientras tanto, usted no existe para mí. No me llame, no me busque. Siga con su vida. Sea la esposa perfecta. La gente como su esposo huele el miedo y el cambio de rutina a kilómetros». La genio se llamaba Sofía. Era joven, con el pelo teñido de azul y una mirada que parecía ver a través de los circuitos y los códigos. Se encontraron en un taller de reparación de computadoras en el centro, un lugar que olía a soldadura y polvo. Elena le entregó la memoria USB. Sofía la examinó bajo una lámpara. «Encriptación de grado militar. Quien hizo esto no quería que nadie lo viera», dijo, más para sí misma que para Elena. «Pero todo lo que un hombre crea, otro puede romperlo. Dame 48 horas». Esas 48 horas fueron las más largas de la vida de Elena. Pasó el tiempo diseñando, yendo al gimnasio, cenando con amigos. Mantuvo la fachada con una disciplina férrea, mientras su mente era un torbellino de escenarios posibles. La llamada de Sofía llegó al teléfono de prepago 2 días después. «Lo tengo». Elena se encerró en el baño de un centro comercial para escuchar. La voz de Sofía era rápida, excitada. «No es solo fraude, Elena. Es una obra de arte criminal. Empresas fantasma en las Islas Caimán, transferencias trianguladas a través de Panamá, lavado de dinero a una escala que...» Hizo una pausa. «Y lo peor, hay docenas de documentos con tu firma digitalizada. Contratos, solicitudes de crédito, transferencias. Te han estado construyendo una jaula de papel durante más de 1 año». Elena se apoyó contra la pared fría de los azulejos. El aire se le escapó de los pulmones. No era solo una trampa, era una tumba.
Le estaban robando su dinero, su libertad y su nombre. Esa noche, en una gala benéfica, vio a Luciana. Llevaba un vestido rojo deslumbrante, un regalo obvio de Andreas. La vio reír, coquetear con los socios de la empresa, moverse por el salón como si fuera la dueña. Sus miradas se cruzaron por un instante. En los ojos de Luciana no había culpa, solo un desprecio triunfante. Era la mirada de alguien que había ganado y disfrutaba la humillación de su rival. En ese momento, Elena entendió que la piedad no era una opción. Esto no era una negociación, era una guerra, y ella no pensaba perderla. El informe preliminar de Marco llegó unos días después, en un sobre manila dejado discretamente en el buzón de su oficina. Contenía fotos. Andreas y Luciana entrando a un apartamento de lujo en Santa Fe, un nido de amor pagado con el dinero que le estaban robando a ella. Fotos de ellos cenando, riendo, viviendo la vida que le habían arrebatado. Pero había algo más. Una foto de Andreas reuniéndose con un hombre de rostro duro y traje caro, un conocido operador político con fama de ser implacable. El corazón de Elena se detuvo. Esto era más grande que una simple infidelidad y un fraude. Andreas no era el arquitecto de este plan. Era solo un peón ambicioso y cruel, pero un peón al fin y al cabo. Una noche, el peligro se materializó. Estaba en su estudio, revisando en una laptop nueva y encriptada los archivos que Sofía le había enviado. Estaba tan absorta, trazando las conexiones, siguiendo el rastro del dinero como si fuera el plano de un edificio corrupto, que no escuchó los pasos de Andreas en el pasillo. La puerta se abrió de golpe. «Elena, ¿qué haces despierta tan...?» Él se detuvo en seco. Sus ojos se clavaron en la pantalla. Por un segundo, el mundo se congeló. Elena cerró la laptop de un golpe seco, el sonido resonando en el silencio. Su corazón martilleaba contra su pecho con una violencia que la dejó sin aliento. Solo revisaba unos planos antiguos, mintió, su voz temblando por primera vez. «¿Necesitas algo?» Andreas la miró fijamente, su rostro una máscara indescifrable. Caminó lentamente hacia el escritorio. Cada paso era una tortura. Se inclinó, su sombra cubriéndola. Elena contuvo la respiración, esperando el grito, la acusación, el final del juego. Pero él solo tomó un lápiz de la mesa. «Se me olvidó esto», dijo, su voz extrañamente tranquila. «Buenas noches». Y se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Elena se quedó inmóvil, paralizada, escuchando sus pasos alejarse. Sabía que él no le había creído. La calma en su voz era más aterradora que cualquier grito. El juego había cambiado. Él ahora sospechaba, y un animal acorralado es el más peligroso de todos. La carrera contra el tiempo había comenzado. La noche no trajo sueño, solo una vigilia helada. Cada crujido de la casa, cada sombra que se movía con el viento, era una amenaza. Elena permaneció en su estudio hasta el amanecer, no trabajando, sino escuchando, esperando un sonido que delatara el siguiente movimiento de Andreas. Pero no hubo ninguno. El silencio era su nueva arma, y era mucho más aterrador que los gritos. Al amanecer, bajó a la cocina. El aire era denso, pesado con lo no dicho. Andreas ya estaba allí, vestido con un traje impecable como si fuera un día cualquiera. La normalidad de la escena era grotesca. «Buenos días, mi amor», dijo él, sin levantar la vista de su tablet. El término «mi amor» sonó como una obscenidad. Elena se sirvió café, sintiendo sus ojos en la nuca. Sus manos, por un milagro de pura voluntad, no temblaban. Se sentó frente a él. La mesa de mármol entre ellos se sentía como un campo de batalla. «Tengo que darte una mala noticia», continuó Andreas, con un tono de falsa preocupación. «Llamaron del banco. Hay una auditoría fiscal sorpresa en la empresa. Por protocolo, han congelado temporalmente todas nuestras cuentas principales, incluidas las conjuntas. Será solo por un par de días, pero no.
Podrás usar las tarjetas. El golpe fue sutil, pero devastador. No era una acusación, era un estrangulamiento. La estaba aislando financieramente, cortando sus alas con una excusa perfectamente plausible. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero su rostro no mostró nada. «Oh, qué molestia», dijo, con una calma que la sorprendió a sí misma. «Bueno, menos mal que siempre llevo algo de efectivo». Era una mentira. Su cartera estaba casi vacía. Él sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Esa es mi chica, siempre preparada». Él sabía. Y quería que ella supiera que él sabía. El juego de las apariencias había terminado. Había comenzado la guerra de desgaste. Durante los siguientes 2 días, la casa se convirtió en una prisión de lujo. Elena se sentía observada. Cada uno de sus movimientos era analizado. Intentó hacer una transferencia desde una cuenta personal que Andreas no conocía, pero la transacción fue bloqueada. Él la había acorralado por completo. Sabía que tenía que contactar a Marco, pero ¿cómo? Su coche tenía un rastreador, estaba segura, su teléfono estaba intervenido, cualquier movimiento en falso y la jaula se cerraría de golpe. La arquitecta que diseñaba salidas de emergencia ahora no podía encontrar la suya. La desesperación comenzó a filtrarse por las grietas de su compostura. Fue entonces cuando recordó un viejo hábito, una rutina tan arraigada que Andreas la pasaría por alto. Todos los jueves por la mañana iba al mercado de San Juan. Era su ritual. Le encantaba la energía, los olores, la sensación de anonimato entre la multitud. Era la coartada perfecta. «Voy al mercado. Necesito ingredientes para la cena de esta noche», anunció con la mayor naturalidad posible. Andreas levantó la vista de su trabajo. «¿Quieres que te lleve el chofer?» Era una trampa. «No, gracias. Iré en un taxi de aplicación. Así no tengo que preocuparme por el estacionamiento». Su lógica era impecable. Él asintió, pero sus ojos la siguieron hasta que la puerta se cerró. En el taxi, Elena sintió un nudo de pánico. La estaban siguiendo. Cada coche que se mantenía detrás de ellos por más de 2 cuadras parecía una amenaza. Le pidió al conductor que la dejara a 1 cuadra del mercado y caminó, mezclándose con la gente. Dentro del bullicio se sintió un poco más segura. Compró algunas verduras, queso, pan, llenó una bolsa para que todo pareciera normal. Luego se deslizó hacia los baños públicos, un lugar sucio y maloliente que era, en ese momento, su único santuario. Encendió el teléfono de prepago. Tenía un solo mensaje de Marco, enviado hacía 2 días. «Peligro, no te muevas, te contacto». El corazón le dio un vuelco. Era demasiado tarde. Marcó su número. Él contestó al primer tono. Su voz era un susurro urgente. «Elena, ¿dónde estás? Te están siguiendo. Tienes a 2 hombres vigilando tu casa desde ayer». La sangre se le heló en las venas. Así que no era paranoia. Era real. «Estoy en el mercado de San Juan». Salí en un taxi. Pudo escuchar el alivio en la voz de Marco. «Bien, escúchame con atención. No vuelvas a casa, vete a un lugar seguro. El hombre con el que se reunió tu esposo no es un simple abogado, es un solucionador. Trabaja para gente muy poderosa, gente que no deja cabos sueltos. Esto ya no es sobre dinero, Elena, es sobre tu vida». «Desaparecer, huir», susurró ella, apoyada contra la pared sucia del baño. «No, Marco, no voy a huir. Esta es mi vida, mi nombre. No voy a dejar que me lo roben y me obliguen a esconderme». Había una firmeza en su propia voz que no sabía que poseía. La arquitecta no abandonaba sus estructuras a medio construir y no iba a abandonar su vida. «Entonces, tienes que actuar ya», dijo Marco, su voz grave. «Tienes que detonar la bomba antes de que ellos te eliminen. Lo que sea que tengas, úsalo ahora. No tendrás otra oportunidad». La llamada se cortó. Elena se quedó allí, en el silencio maloliente, el peso de la decisión aplastándola. Regresó a casa.
Fue el acto más aterrador y valiente de su vida. Caminar de regreso a la boca del lobo sabiendo que el lobo la esperaba. Andreas estaba en la sala esperándola. La bolsa del mercado se sentía ridículamente ligera en sus manos. «Tardaste», dijo él. No era una pregunta. «Había mucha gente», respondió ella, caminando hacia la cocina. Él la siguió. «Encontré algo interesante mientras no estabas», dijo, y dejó sobre la isla de la cocina la pequeña laptop encriptada que ella había escondido en el fondo de su armario. A su lado estaba el teléfono de prepago, roto en dos. El aire abandonó los pulmones de Elena. Era un jaque mate. Se quedó paralizada, su mente corriendo a 1000 por hora, buscando una salida, una negación, una mentira, pero no había ninguna. Él se acercó a ella, su rostro a centímetros del suyo. No había ira en su mirada, solo un frío desprecio. «Eres una arquitecta brillante, Elena», susurró, «pero nunca entendiste de estructuras de poder. Hay edificios que simplemente no se pueden demoler. Si lo intentas, te entierran bajo los escombros». Se enderezó y se ajustó la corbata. «Leí una historia terrible en las noticias hoy, sobre una mujer que se metió con gente equivocada. Un accidente tan desafortunado, una verdadera tragedia. La amenaza no fue velada. Fue una sentencia de muerte». Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándola sola con la evidencia de su derrota y el eco de sus palabras. Elena se apoyó en el mármol frío, su cuerpo finalmente cediendo al temblor. El miedo era una cosa viva, trepando por su garganta, ahogándola. Por un momento solo quiso acurrucarse en el suelo y llorar, pero entonces la imagen de la sonrisa triunfante de Luciana, la mirada fría de Andreas, el rostro del hombre poderoso en la foto de Marco, todo se arremolinó en su mente. El miedo no se fue, pero se transformó. Se cristalizó en una rabia pura y helada. La habían subestimado. Pensaban que era solo una fachada bonita, una pieza decorativa en su mundo corrupto. Pero una arquitecta conoce los cimientos y sabe exactamente dónde golpear para que toda la estructura se venga abajo. Tenía un último plano, una última jugada, y la iba a ejecutar esa misma noche. La demolición estaba a punto de comenzar. El temblor se detuvo. El frío del mármol bajo sus palmas pareció anclarla, devolviéndola a su cuerpo. Elena levantó la cabeza y se miró en el reflejo oscuro del horno de acero inoxidable. Vio a una extraña, una mujer con los ojos encendidos por una furia que no sabía que poseía. La arquitecta en ella, la que entendía de puntos de quiebre y cargas de estrés, tomó el control. Un edificio no se derrumba con un solo golpe. Se debilita con una serie de explosiones controladas, precisas, calculadas para derribar los pilares de soporte en la secuencia correcta. Y ella sabía exactamente dónde estaban los pilares de Andreas. Se movió con una calma antinatural. Abrió el refrigerador, sacó verduras, un trozo de carne, comenzó a picar una cebolla sobre la tabla de cortar. El ritmo constante del cuchillo era un metrónomo para sus pensamientos. Cada corte era limpio, preciso. Estaba construyendo algo. No una cena, sino una trampa. Cuando escuchó los pasos de Andreas regresando, no se inmutó. «Voy a preparar la cena», dijo. Su voz sorprendentemente uniforme, aunque un poco más baja de lo normal. «Tu favorita, filete miñón con reducción de vino tinto». Andreas se detuvo en el umbral de la cocina, estudiándola. Buscaba una grieta en su fachada, una señal de histeria, pero no encontró ninguna. Solo vio a su esposa, derrotada, volviendo a su papel doméstico. Era exactamente lo que su arrogancia esperaba ver. Una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios. «Me parece una excelente idea, mi amor», dijo. El tono meloso era un insulto. «Quizás una buena cena nos ayude a olvidar este malentendido». Se retiró a su estudio, convencido de que la batalla había terminado. No sabía que la demolición apenas comenzaba.
Elena esperó 5 minutos. Luego subió las escaleras, no a su dormitorio, sino al cuarto de invitados que rara vez usaban. En el fondo del armario había una vieja caja de sombreros llena de recuerdos de su vida antes de Andreas, fotos de la universidad, cartas de su abuela, el programa de su primera exposición de arquitectura, cosas que Andreas consideraba basura sentimental. Metió la mano debajo de un fajo de cartas atadas con una cinta y sacó un pequeño objeto metálico y frío, una memoria USB idéntica a la que Andreas había encontrado, una copia de seguridad que había hecho por pura paranoia. La arquitecta siempre tenía un plan de contingencia. La escondió en el pequeño bolsillo interior de sus vaqueros. De vuelta en la cocina, continuó con los preparativos. El olor de la carne sellándose en la sartén llenó el aire. Era una escena de perfecta normalidad doméstica, una mentira bellamente construida. Cuando todo estaba casi listo, se secó las manos en el delantal y fue al estudio de Andreas. Él estaba al teléfono, hablando en voz baja, con una expresión de triunfo. Ella esperó pacientemente. Cuando colgó, ella le ofreció una sonrisa tímida. «Casi está todo», dijo. «Pero acabo de darme cuenta de que no tenemos el vino que te gusta para la reducción. El Cabernet de la Reserva Especial. ¿Te importa si salgo a comprar una botella? La vinoteca de la esquina sigue abierta». Él la miró, sus ojos entrecerrados. Era una prueba. «Claro», dijo lentamente. «Pero no te molestes en tomar un taxi. Que te lleve Roberto, mi chofer. Así es más seguro». Era una jaula móvil. «Perfecto», respondió ella sin dudar. La sumisión era su mejor camuflaje. En el coche, un sedán negro con los cristales tintados, Elena sintió el corazón martilleándole en las sienes. Roberto, un hombre corpulento y silencioso, conducía sin decir una palabra. Ella sabía que él tenía instrucciones. A mitad de camino, comenzó a toser. Primero suavemente, luego con una violencia gutural que la dobló por la mitad. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó Roberto, mirándola por el espejo retrovisor. «No, no puedo respirar», jadeó ella, con los ojos llorosos. «Necesito una farmacia, rápido, mi inhalador, lo olvidé». Su pánico era tan convincente que el chofer, por un momento, olvidó sus órdenes. Se desvió bruscamente y se detuvo frente a una farmacia de 24 horas. «No tardo nada», dijo Elena, saliendo del coche a toda prisa. Una vez dentro, no se detuvo en el mostrador. Corrió por un pasillo lateral y salió por una puerta trasera que daba a un callejón. Corrió como nunca antes en su vida. A 2 calles de distancia había un pequeño café internet, un lugar anónimo iluminado por el parpadeo de luces de neón. Entró, pagó por 30 minutos de tiempo y se sentó en una cabina al fondo, con el corazón desbocado. El olor a café quemado y plástico sobrecalentado era el aroma de su liberación. Con manos temblorosas, conectó la memoria USB. Abrió un borrador de correo electrónico que había preparado hacía días. Los destinatarios, todos los miembros de la junta directiva de la empresa de Andreas, el editor jefe de la sección de finanzas del periódico más importante del país y el correo general de la unidad de delitos fiscales. Adjuntó los archivos, las hojas de cálculo, las transferencias, las copias de los documentos con su firma falsificada, las fotos de Andreas con el operador político, todo. En el cuerpo del correo escribió una sola línea: «Los cimientos de Romano Corp son más frágiles de lo que parecen. Miren de cerca». Lo envió desde una cuenta de correo anónima que Sofía le había ayudado a crear. Por un momento miró la barra de progreso del envío. Le pareció una eternidad. Cuando apareció la confirmación «mensaje enviado», sintió que un peso monumental se levantaba de sus hombros. La bomba había sido activada. Regresó a la farmacia por la misma puerta trasera, compró una caja de aspirinas para mantenerla coartada y volvió al coche, jadeando ligeramente.
Lo siento, Roberto. Un ataque de pánico, dijo, mostrándole la caja. Él solo asintió, su rostro impasible, y arrancó el coche. De vuelta en casa, la mesa estaba puesta, las velas encendidas. Andreas la esperaba con 2 copas de vino. La miró con una mezcla de sospecha y fastidio. «Te tardaste», dijo. «La carne se va a enfriar». «Lo siento», repitió ella. Se sentaron a cenar en un silencio denso, cargado de electricidad. Elena comió lentamente, saboreando cada bocado. No era comida, era victoria. A mitad del segundo plato, el teléfono de Andreas, que estaba sobre la mesa, vibró. Él lo miró. Era un mensaje del presidente de la Junta. Lo ignoró. Un segundo después, vibró de nuevo. Y otra vez, y otra vez. Una cascada de notificaciones. Llamadas perdidas, mensajes de pánico. Su rostro, antes tan seguro y arrogante, pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente al pánico más absoluto. Levantó la vista y la miró. Sus ojos miel ya no eran cálidos ni sumisos. Eran fríos, duros y brillantes como el acero pulido. En ese instante, él lo entendió todo. No la había enterrado bajo los escombros. Le había dado la dinamita. No hubo gritos, no hubo acusaciones, solo el sonido incesante de su imperio derrumbándose a través de la pequeña pantalla de un teléfono. Elena tomó un sorbo de vino, manteniendo su mirada. «Parece que los cimientos no eran tan sólidos después de todo», dijo en voz baja. Fue la única frase que necesitó. La arquitecta había completado su demolición. Elena no dijo nada más. No había nada que añadir. Lentamente dobló su servilleta de lino y la colocó sobre la mesa, junto a su plato intacto. El sonido de su silla al arrastrarse contra el suelo de madera pulida fue el único ruido en un universo que se había encogido hasta el tamaño de esa mesa. Andreas no se movió. Su rostro era una máscara de incredulidad, sus ojos fijos en la pantalla del teléfono que seguía vibrando. Cada notificación, un martillazo en el ataúd de su imperio. Ella se levantó y por primera vez en años se sintió ligera, como si se hubiera quitado un peso que ni siquiera sabía que cargaba. No corrió, no miró hacia atrás, simplemente caminó hacia la salida, cada paso firme y deliberado, dejando atrás los escombros de una vida que nunca fue realmente suya. El escándalo estalló como una supernova silenciosa, iluminando los rincones más oscuros del mundo financiero de la ciudad. Los titulares gritaban los nombres Romano y Vega junto a palabras como fraude masivo, falsificación y conspiración. Las fotos de Andreas y Luciana, esposados con los rostros pálidos y descompuestos, inundaron las noticias. La firma de Elena, que ellos habían usado como arma en su contra, se convirtió en la prueba clave que la exoneró por completo. La arquitecta que habían intentado enterrar bajo una avalancha de mentiras emergió de las ruinas, no ilesa, pero sí íntegra. 2 años después, el sol de la mañana se filtraba a través de un enorme ventanal, bañando de luz un estudio en el corazón de la colonia Roma. El aire olía a café recién hecho, a madera y a papel de dibujo. Elena no vivía en una jaula de cristal, vivía en un espacio que respiraba, que era honesto. Su nuevo hogar y oficina eran uno mismo, un loft de ladrillo visto y vigas de acero que ella misma había remodelado. En la pared, en lugar de premios y reconocimientos, colgaban bocetos a carboncillo de fachadas, de casas pequeñas, parques comunitarios y centros culturales. Su nueva firma de arquitectura, llamada Cimientos, no construía rascacielos corporativos, construía hogares. Ya no vestía trajes de diseñador que se sentían como armaduras. Llevaba unos vaqueros cómodos y una simple camisa blanca, con el pelo recogido en un moño desordenado del que se escapaban algunos mechones. Sus ojos miel ya no tenían esa confianza casi infantil, sino una calma profunda, la serenidad de quien ha caminado por el fuego
y ha descubierto que no está hecha de material inflamable. Una sonrisa genuina, no una calculada para una foto social, se dibujó en sus labios mientras revisaba los planos de una casa para una joven pareja. Era un proyecto pequeño, pero le producía una satisfacción que ningún contrato multimillonario le había dado jamás. A veces, hojeando una revista vieja en una sala de espera, se encontraba con una foto de su vida anterior. La pareja dorada, los llamaban. Miraba a la mujer de la foto con su sonrisa perfecta y su mirada ligeramente ausente, y no sentía dolor, ni siquiera ira. Sentía una extraña compasión, como si viera a una hermana menor que aún no sabía la tormenta que se avecinaba. Cerraba la revista con suavidad y volvía a su presente, agradecida por la demolición. La caída de Andreas le había enseñado que la verdadera red de apoyo no se encuentra en las galas benéficas, sino en las personas que se quedan cuando las luces se apagan. Marco, el investigador, se había convertido en un amigo improbable, un hombre de pocas palabras, pero de una lealtad inquebrantable. Sofía, la genio de la informática, ahora era su socia, encargada de toda la tecnología y seguridad de su nueva empresa. Había construido una nueva familia, una elegida, basada en la confianza y el respeto mutuo. Su nombre ya no estaba asociado al escándalo, sino a la resiliencia. Otros clientes, personas que también habían sido traicionadas por el viejo sistema, la buscaban no solo por su talento, sino por su historia. Había aprendido la lección más importante de su profesión, una que no se enseña en ninguna universidad. Las estructuras más impresionantes no son siempre las más altas o las más brillantes. Son aquellas con los cimientos más profundos, las que están diseñadas para soportar terremotos. Se dio cuenta de que había pasado años diseñando fachadas hermosas para vidas vacías, incluida la suya. Ahora construía desde adentro hacia afuera. Su propia vida era su obra maestra, un diseño simple, funcional, lleno de luz y, sobre todo, inmensamente fuerte. La historia de Elena es un recordatorio de que las peores traiciones pueden convertirse en el catalizador de nuestra mayor liberación. Es una prueba de que, incluso cuando nuestros planos se hacen pedazos y el edificio de nuestra vida se derrumba, no es el final. Es una oportunidad. La oportunidad de limpiar los escombros, examinar los cimientos y empezar a construir de nuevo, esta vez, con la sabiduría que solo dejan las cicatrices. Comenta de qué país estás viendo este video. Y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.